Hola amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y ya lo saben, siempre que hay oportunidad de tratar de temas interesantes, nuevos, para mí es un placer platicar. Mucho se ha hablado que los hombres y las mujeres son desiguales y de ahí que se ha generado un orden jurídico para mantener ese equilibrio. Sin embargo, vamos a ver si en la práctica realmente se está cumpliendo ese equilibrio o desafortunadamente se ha caído en excesos. El día de hoy tenemos una especialista, una abogada, que es Ameyali Espinosa. Gracias por estar aquí, Ameyali. Y hay algo que es básico. Se habla mucho de las leyes, se habla mucho de ese equilibrio, de esa equidad, de que ya estamos en la igualdad. Pero realmente, te pregunto, los hombres y las mujeres, por ejemplo, en la situación civil, en la cuestión del matrimonio, en la cuestión del divorcio, ¿realmente se ha mantenido ese equilibrio? No, no somos iguales. Los hombres definitivamente llevan una desventaja desde el ordenamiento legal, en donde tenemos una ley que defiende niñas, niños, mujeres, y no tenemos un ordenamiento legal que defienda a hombres. En materia familiar, cuando una mujer presenta su demanda y acusa a un hombre de violencia, de inmediato el juez se dispone a dar todas las medidas que quiere. Y cuando lo hace un hombre, el juez le dice que no es cierto, que es una forma de ocasionar violencia familiar a la mujer. Incluso he tenido casos en donde como propuesta hemos hecho la solicitud de un cambio de guardia y custodia y nos han acusado de violencia familiar. Tanto sí. Sí. Wow. Y bueno, nada más dos cosas. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Fue tanto el exceso en favor de los hombres? ¿O por qué llegamos a esta situación? Normalmente tú sabes que se trata de buscar un equilibrio, pero ¿cómo fue que llegamos a esta situación tan inequitativa? Yo pienso que llegamos a esta situación porque los hombres en primer lugar se resisten a denunciar. En segundo lugar, la forma de actuar de los hombres en general, y yo no estoy diciendo que todas las mujeres sean buenas y todos los hombres sean Claro. malos o viceversa, sino que mi experiencia es que los hombres no conservan el enojo durante mucho tiempo y eso les permite llegar a acuerdos, originar arreglos, y las mujeres no. Las mujeres están enojadas y siguen enojadas 5, 6, 10 años después, y yo creo que políticamente para el legislador es políticamente correcto o es rentable hacer leyes que digan que defienden a las mujeres en contra de los hombres. Hoy tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que determina que hay violencia vicaria, que habla siempre de la protección hacia la mujer y en ningún momento considera al hombre. Entonces, desde mi punto de vista, la ley debería de ser igual y las sentencias deberían de ser equitativas. Perdón, para la gente que nos está viendo, ¿podrías expresar un poquito más a qué te refieres con violencia vicaria? Sí, la violencia vicaria es un término que se introduce ahora en este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en donde se determina que los hombres utilizan a familiares o a los hijos de las mujeres para que las mujeres hagan lo que ellas quieren, llegando incluso los hombres al homicidio. Wow, que esas son palabras mayores, sin duda alguna. Sí, pero también las mujeres lo hacen. No, O sea, claro. no es un tema de hombres, sin embargo, como violencia vicaria, esa es la definición. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que se habla mucho, te reitero, de la igualdad, se habla mucho de las injusticias, etcétera, pero tantos diálogos que se han hecho, tantas medidas que se han tomado, lo único que ha hecho es alterar el orden y generar un desequilibrio mayor. Sí hay un desequilibrio. Yo he tenido asuntos donde me han fijado pensiones alimenticias del 150%, que son verdaderamente impagables. He tenido asuntos en donde la señora esconde las camas y deja a los niños durmiendo en el piso para que el juez vea en la pericial de trabajo social que los niños duermen en el suelo. Y después, cuando ya llegamos a un acuerdo o a una sentencia, aparecen las camas y aparece todo lo que hay, ¿no? Ese es un primer tema. Y lo otro es que cuando tú defiendes a un hombre, que en realidad no estás defendiendo a un hombre, ¿eh? Lo que defiendes es al niño, el derecho del niño a convivir y a ver a su papá. Entonces, como la ranita esa que usábamos en la primaria que brincaba, Ujú. ¿no? Cuando tú defiendes a un hombre, empiezas del -10, ¿no? Entonces la ranita llega al 0 en año y medio más o menos, en lo que tú convences al juez de que estás probando los hechos negativos, o sea, estás probando de lo que te dicen que te acusaron, no obstante que la ley dice que no deberías de acreditar los hechos negativos, ¿no? Que el que afirma prueba.
Entonces nosotros llegamos a la ranita, al 0, en año y medio más o menos. Y a partir del 0 empezamos a trabajar para demostrar las acciones de nosotros o las excepciones que tengamos. Fíjate, yo recuerdo, por ejemplo, estaba hablando en el que habrá sido 94, 95, no sé si era tesis o jurisprudencia, te la debo, pero un criterio de las autoridades de que decían que en el matrimonio sí se podía configurar la violación, ¿no? Ajá. Y empezaron a hacer tantas críticas, decían no puede ser posible si se casaron para procrear, se pasaron para tener ese tipo de situaciones, porque ahora es violación, ¿no? Y básicamente me acuerdo que el razonamiento en ese momento pues de la autoridad es que decían, es que puede haber todo siempre y cuando haya consenso. Si no hay consenso, ya estás irrumpiendo el consenso, irrumpiendo las voluntades, y entonces sí podríamos configurarse una violación. Y yo me acuerdo que se dio eso, ¿no? Y cuando todos se enteraron de eso, decían, no puede ser posible, estamos yendo a más, etcétera. Sin embargo, si trajéramos esos legisladores del 95 al día de hoy, yo creo que hasta tratarían ellos de enmendar la página, ¿no? Yo pienso que sí, yo creo que los legisladores de hoy debieran enmendar la plana, porque no están poniendo a los niños por encima de todo. O sea, todo el mundo dice el interés superior del menor, pero lo cierto es que el interés superior del menor es el interés menor, ¿no? Hoy lo que deberíamos de procurar es escuchar o ver las pruebas que existen y no prejuzgar. El juez ya prejuzga desde el momento en que la señora presenta su demanda y entonces se ve políticamente obligado. Incluso hay jueces que son amenazados por las señoras con estas nuevas normas de me vio lascivamente, no me vio bien, entonces el juez pues seguro está del lado del señor, ¿no? Nos acusan mucho de corrupción y la realidad es que en ese sentido yo puedo decir que hasta el día de hoy no ha habido corrupción en los asuntos en los que yo intervengo, sino que nos cuesta trabajo probar. Y entonces el hombre tiene que tomar cursos para aprender a cambiar pañales, a dar biberones. Hay jueces que te dicen, no te puedo dar un régimen de visitas y convivencias de una niña de menos de 3 años, porque cómo el papá le va a cambiar el pañal, o cómo la va a llevar al baño. Pues porque, ¿qué tiene, no? Es su papá y punto. No. Entonces tenemos que pelear contra toda esa situación. Pero mira, también me ha tocado ver en algunos casos que es hasta, obviamente, lo deseable es que no tomaran a los niños como el medio para afectar a la mamá o al papá. Eso sería lo ideal, ¿no? Realmente conozco muy pocas parejas que ven con independencia las diferencias entre ellos, sobre todo las pasionales, y se concretan en lo mejor de sus hijos, y no necesitan ser amigos, nada más necesitan ver por sus hijos y salen los acuerdos, ¿no? Pero cuando de repente toman a los hijos para hacerse daño, no puede ser posible, ¿no? Y de repente dices, oye, ¿qué tanto están haciendo? Me toca a él, sí, pero hoy no sale. Sí. Oye, tuvo malestares. O que llegan y, no, pues pues no quiere verte, ¿no? Sí, pues no quiere verme por todo lo que le ha sembrado durante la semana, ¿no? Entonces, son cosas que dices, ¿qué está pasando? Yo pienso que el legislador hizo muy mal en quitar el tema de la alienación parental, por ejemplo. Hoy le llaman interferencia, al final resulta ser lo mismo. Pero lo que sucede con estos niños, y es lo que los papás no ven, es que cuando hay un niño interferido o un niño alienado, hay estudios psicológicos que dicen que después de adulto puede llegar incluso hasta suicidarse, ¿no? Porque hace falta la figura paterna. O sea, lo que no entienden las mamás es que los seres humanos necesitan a su papá y a su mamá y que el padre juega un gran papel en la adolescencia de los niños. Entonces no puedes pretender que un niño al que no le permitiste convivir con su papá y que le hablaste mal del papá, de pronto, entonces en la adolescencia le digas, oye, pues ve a ver a tu papá. Obviamente esa figura está totalmente devaluada para el niño. Y los procedimientos son tan largos que para cuando logramos demostrar que el papá era bueno, pues ya el niño lleva 3 años alienado o 5, ¿no? Claro, y desafortunadamente el tiempo no regresa y ya la afectación está hecha. Es correcto. Y me ha tocado mucho, fíjate que, me enterarme de cómo de repente los niños, son normalmente, quieren a sus papás, salvo términos generales o situaciones extremas, en términos generales quieren a sus papás. No te digo que es por igual, pero los quieren, ¿no? Y lejos de que dijeras, ¿por qué? Lo respeto, velo, etcétera, conforme hayamos acordado, no, está la cizaña que llega un momento dado que el alienador a ser odiado por el hijo al igual que el otro padre.
Ah, bueno, si es la consecuencia, eso dicen los estudios psicológicos. Sí, o sea, no lo estamos inventando, No, ¿no es no, cierto? no, sí, 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 o sí. sea, por eso te digo, han llegado a tantos, a dar tanta poder a la mujer y sobre todo a las mujeres que no están actuando razonablemente, sino pasionalmente, Ujú. que al final todo lo que quisieron hacer contra el padre se les voltea. Yo no te digo si en mayor o menor proporción, pero llega el momento en que el niño está desamparado. Bueno, lo cierto es que pasa eso, pero como tú ya le hablaste mal al niño de su papá, el niño ya no se siente con la confianza para hablarle a su papá. Ese es un tema. Y el otro tema es, ¿qué pasa si la mamá se muere? ¿No? ¿A dónde van a ir a vivir esos niños? Pues con el papá, al que no han visto, al que no han querido. Entonces, Pero ya hay un sentimiento en claro, contra. entonces a ver que se lo lleve. O sea, no pensamos en los niños. Entonces, yo no defiendo, bueno, defiendo hombres y mujeres, pero en general hombres, así ha sido mi cuestión profesional, pero no vemos o debiéramos ver primero por los niños. Y entonces, así como el eslogan dice, lo que más quiero en la vida es a mis hijos, pues entonces pongámoslos por enfrente en los juzgados y lleguemos a acuerdos. Puedo estar muy enojado con el señor o el señor con la señora, pero debe ponderar por encima de todo a los niños. Y sabes también otra de las cosas que me llama la atención, algo un tanto triste, que muchas mujeres, desafortunadamente, ya olvídate que alineen, bueno, influyan en sus hijos, se dejan influenciar por una cantidad de personas Sí. y luego, esto lo he visto porque desafortunadamente lo comentamos, a veces los caballeros, cuando las toman las religiones, que resulta que no te peleas con tu mujer, sino que te peleas con una secta, que saca, ¿qué onda? Tu mujer ya no es tu mujer, o no era tu mujer, ya no es tu exmujer. Tu exmujer resulta que es toda una congregación, una serie de personas que ya no solo uno te ve feo, te ven todos feos y hablan pésimo de ti, y pobres niños están metidos en ese ambiente y ya no es una persona que los oriente o oriente, son todos. Realmente, y eso es también la familia, ¿no? Que viene toda Ah, la entonces, familia de la mamá y entonces todos contribuyen a hablarle mal al niño. Incluso yo ya tuve un caso de un papá que estaba en su régimen de visitas y convivencias tomando un helado. Llegan, la señora lo acusa de secuestro, se lo llevan y no vuelve a ver a sus hijos en año y medio. Nos tardamos año y medio en localizar a los niños. Y a través, ya una vez que los localizamos y el juez nos restableció el régimen de visitas y convivencias, los niños nos dijeron en la escuela, tú no eres mi papá, mi nuevo papá es fulanito de tal. Entonces también estamos batallando con esas cosas en que la señora cambia de pareja y entonces el niño tiene que cambiar de papá. Y eso es absolutamente gravísimo. Entonces, son niños que van creciendo con muchos odios, con muchos resentimientos. Y estas pláticas, por ejemplo, que obliga la ley actualmente a la plática de menor, son terribles, porque los niños tienen que pelear contra la lealtad que tienen hacia su papá y hacia su mamá. claro, y desafortunadamente es el eslabón más débil. Sí. De repente todo converge en ellos y contra ellos. Sí, incluso he tenido mamás que me han mandado a los niños a negociar los convenios de divorcio. ¿No? Entonces yo le digo, oye, yo no puedo hablar con un menor de edad. Entonces el adulto eres tú y entonces hablemos con adultos, hablemos, y también el sistema judicial poco ayuda, ¿no? Los jueces no tienen tiempo para sentarse a conciliar. No digo que no, hay muy buenos jueces. Yo he tenido últimamente la experiencia de un par de jueces que mis respetos, pero que han puesto todos sus conocimientos y todo para tratar de que los niños vuelvan a ver a su papá. Te voy a platicar dos casos que me parecieron impresionantes y por diversas situaciones conocimos de ellos. Primero, en lo que era una mediación, nos tocó ver a dos personas que estaban separando, pero se hicieron, por situaciones extraordinarias, se hizo la mediación en un día, prácticamente toda la mediación, toda, que Oh. normalmente son varias sesiones, por cuestión de trabajo se tuvo que hacer en un día. Y uno de los argumentos más fuertes de la señora es que decía, es que me pega. Entonces ya al final, este, se platicó, se vio y todo. Ojo, una situación, la estoy tratando de resumir, pero al final
algo que me sorprendió es que llegamos ya a un arreglo, el señor se iba a sujetar a ciertos tratamientos psicológicos y todo, y no iba a tocar a la mujer, so pena de varias cosas, ¿no? Y obviamente los niños estaban felices, ¿no? Pero cuando se llega al final, la señora nos dice, espérenme, espérenme, espérenme. Es que saben que no quiero firmar. Y estábamos ahí, ¿y por qué no quieres firmar? Bueno, es que la verdad sí quiero que me pegue, pero poquito. Ah, Dices, oye, es insólito, no puede ser posible. Digo, estoy quizá yendo a un caso extremo, pero en otras palabras y en otras situaciones, esto se da. esto lo vivimos todos los días. Yo acabo de tener un asunto así, en donde la señora le dice al juez que está dispuesta a entregar la guardia y custodia de los niños. Llegamos a la audiencia, 4 horas de audiencia, no llegamos a nada porque la señora nos pidió una cantidad a cambio de los niños. Sí. Entonces, pues los niños no son objetos, son seres humanos y debieran de darles ese valor. Ahora, también es que la gente ve mucho la tele, ¿no? Y entonces ven estos programas en donde ven que de pronto el señor les va a dar el 90% de pensión alimenticia, mucho para que tú llegues a un acuerdo, depende de los abogados. Desde luego, y fíjate también, otra situación que nos enteramos de que una persona, mujer, quiere demandar al esposo. Y entonces decíamos, oye, pero ¿por qué no? ¿Por qué quieres demandarlo? No, es que nos hace falta dinero. Y empezamos a hacer las cuentas y era una cantidad brutal la que le pasaba, de manera voluntaria le daba, ¿no? Entonces le decíamos, bueno, oye, espérate, está pagando la escuela de su hijo y tenía otro hijo que no era de él, pero lo asumió. Está pagando también deportivo, te está pagando a ti, te está dando coche, o sea, te mantiene en una situación sumamente bonita y todo. Y además te da dinero para ti, para que gastes con los niños. ¿Cuál es tu problema? Es que se va a casar y le va a dar más a ella. Y cuando nos quedamos dijimos, no, espérate, esto no es una cuestión personal, esto es una sanidad mental, ¿qué te pasa? Sí. O sea, el problema no es el divorcio ni lo que te está dando, el problema es que tú quieres seguir viviendo de él, para él y con él, y no te das cuenta que esta es tu gran oportunidad de seguir tu vida. Bueno, es que lo que no tienen conciencia es que la pensión se acaba. No es una jubilación del seguro social en donde la vas a tener el resto de tus días y como consecuencia de esa situación, pues vas a vivir así. Esa es una. La otra es que cuando te vienen a decir que quieren demandar pensión y en un caso como el tuyo, uno tiene la responsabilidad de decirle como abogado, a ver, del 100 que gana, ¿cuánto te da? Y en estas condiciones, la verdad es que en el caso que planteas, no hay más que ganar, ¿no? O sea, vas a Sí. ir a juicio a gastar en el Y es abogado. probablemente que se reduzca lo que te está dando de Es muy volumen. probable que sí. Sí, claro. Sí, por supuesto. Y a veces nos vamos, tiene razón, entre que pasa el desgraciado y la cosa juzgada, nos llenamos de tanta basura que luego realmente vivimos en una realidad alternativa, en una situación de multiversos, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es triste. Y una pregunta, ¿desde cuándo realmente empezó a surgir toda esta gran diferencia en cuanto a códigos y en cuanto a leyes y aplicaciones judiciales? Yo creo que a partir de que quitaron del Código Civil la alienación, ese fue un tema. A partir de que sale esta ley de protección a la mujer, en donde solo protege a las mujeres y no protege a los hombres, ahí viene el paradigma de los derechos humanos, ¿no? Esto que hace una modificación y entonces la bandera que hoy todos tenemos es la de los derechos humanos. Y ese tema de los derechos humanos malinterpretados, porque tanto uno tiene derecho humano como el otro tiene derecho humano y la protección de los niños es fundamental. Entonces me parece que a partir de la mala aplicación de los derechos humanos es que empezamos a tener estos problemas y de que se levanta la bandera del feminismo y ahí es donde yo me pregunto, ¿queremos igualdad o queremos equidad? ¿No? Como mujeres, ¿qué es lo que queremos? Porque si una mujer se embaraza, por ejemplo, tiene la posibilidad de decidir si quiere continuar con el embarazo o quiere abortar. Pero si queremos igualdad, entonces deberíamos permitirle al hombre, si quiere tener al hijo, pues entonces que termine el embarazo y le entregue al niño, porque eso sería igualdad. Claro, un favorzote para la gente que nos está viendo, precisa más un poquito lo del tema de igualdad y equidad, me parece muy interesante. Bueno, yo digo que la ley debe ser igual para todos, es decir, la norma no debe distinguir entre si eres hombre o eres mujer.
la norma debe ser igual. Y la equidad significa la aplicación de esa norma de acuerdo a ciertas condiciones que se vayan viendo sobre el procedimiento. Entonces lo que debemos buscar es la equidad, es decir, la aplicación de la norma de acuerdo a las circunstancias que hay en el proceso. Ahora, una pregunta, tú como mujer, ¿qué tan, qué tantos ataques tienes por defender hombres? Perdóname, porque van a decir, muchos te consideran traidora, ¿no? Sí, claro. Entonces, no, perdón que te lo diga, te van a tachar de mil y un adjetivos, pero realmente lo que estás es un propósito jurídico muy específico, lo que tú persigues. Lo que yo persigo es la defensa del niño. O sea, no Claro, es que yo defienda al papá. Cuando un hombre llega a mi despacho y busca este tipo de juicio, la realidad es que son hombres súper comprometidos. Hacemos verdaderamente un compromiso. Son hombres que aprenden, dependiendo de la de los niños, a cambiar pañales, a hacer biberones, a hacer papillas, reviso sus casas, vamos en una línea, establecemos hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer y qué no. Y cuando nos van entregando a los niños en los regímenes de visitas y convivencias o cuando nos entregan a un niño, hacemos un seguimiento real de cómo están los niños. No entrevistamos a los niños, no hablamos nosotros con los niños, pero obviamente si recibes un ataque porque hubo una señora que me dijo, es una traición. Porque ¿cómo claro. es que tú defiendes a un hombre? Entonces eso significaría que los hombres tampoco podrían defender mujeres, No, me ¿no? En queda igualdad claro. de condiciones. Me queda claro que así es. Y sabes también algo triste de todo esto, es que los logros profesionales que puedas llegar a tener, que son muy importantes, yo creo que como ser humano a veces se ahogan en esos aspectos personales. Dices, oye, espérate, estoy haciendo mi trabajo. Y de repente, no, digo, perdóname, somos personas y de repente me vienen a decir X o Y, dices, no, espérate, no va por ahí, ¿no? Bueno, yo realmente me quedo satisfecha cada vez que rescato a un niño. Sin O sea, duda. cada vez que me entregan a un niño y que batallé muchísimo para que ese niño fuera con su papá, porque así era lo más recomendable. Y aquí tendríamos que meter en la ecuación a una tercera persona, que es a lo que los niños llaman la mamá de corazón. Es decir, a esa esposa nueva del Señor que se queda con los niños y los trata maravillosamente bien y que los niños reciben eso que necesitaban y que no tenían. Wow. Oye, pero ahora que lo estás diciendo me quedo en ese sentido. Si hay mamá de corazón, también hay papá de corazón, ¿no? Sí, sí, claro. Y entonces resulta que son nuevos elementos que llegan a la operación y entonces dices, oye, pues realmente qué bueno que surjan esas cosas, esas personas que apoyan a los niños. Y al final te das cuenta que realmente lo que más complica la situación son los padres naturales, ¿no? Ah, claro, por supuesto. Es que a mí me parece, yo en alguna ocasión le decía a un juez, ¿por qué no ponemos un ring aquí en el juzgado? Les damos unos guantes y antes de la audiencia, pues que se den Llegue. un llegue y entonces ya con eso van a bajar la presión y entonces ahora sí vamos a poder conciliar con mucha tranquilidad y mucha paz. A mí me parece que así como un día deciden casarse o irse a vivir juntos o lo que sea que decidan, pero hacer vida en común, de la misma manera deberían decidir divorciarse o separarse. De esa misma forma, porque es lo mejor para los niños. El papá que es responsable lo es siempre, ¿eh? No necesitas demandarlo, pero sí lo puedes agotar en el procedimiento, eso sí. Sin duda. Y lo peor es que lo que no era personal lo hace más personal. Porque obviamente siempre hay una cuestión personal, pero si algo que no lo estaba tomando contra ella o contra él, sino nada más lo estoy viendo en favor de mis hijos, llega a ser el desgaste tanto que dice, ay, ahora ya es personal, ¿no? Sí se desgastan y, por ejemplo, los temas de los horarios, ¿no? De tienes que recoger al niño a las 5 y dan las 5:01 y entonces la llamada de, oiga, no lo ha recogido, ¿no? La devolución los domingos a las 5, oiga, no me lo ha devuelto, llega a 5:03. Yo creo que lo mejor es que las personas pusieran verdaderamente a sus hijos por delante y los niños no se divorciaran de sus papás. Una pregunta, tú que estás viendo todo este tipo de situaciones, tú tratas de ser ecuánime, objetiva y ya lo has dicho, vas por el propósito de los niños. ¿Qué tanto te acepta tu cliente los errores que comete con los niños y incluso con la expareja?
No, sí aceptan. Sí lo aceptan. Sí, claro, porque nosotros hablamos, o sea, nosotros cuando recibimos al cliente le decimos, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? Veamos las circunstancias y de acuerdo a las circunstancias determinamos si podemos lograr lo que él quiere o es verdaderamente incorrecto, siempre pensando en los niños. Entonces, sí vamos de la mano. Por ejemplo, la primera visita, ¿no? Después de meses que ahora sí ya tenemos la oportunidad porque el juez nos dijo que podemos ir el sábado a las 11 de la mañana. Entonces, desde las 10 de la mañana estoy pendiente de, oye, ¿ya vas? Sí, ya lo recogiste, 11, ya estás tocando el timbre, ¿no? El regreso, ¿a qué hora tiene que estar? Pues que a las 4, pues entonces 3:59 ya estás tocando el timbre. He tenido el caso de mujeres que les proponen, oye, vente y cenamos, vente y comemos, no entres, no vayas. Sí, obviamente como persona sí pasa. Las mujeres utilizan muchos elementos para sacarlos de quicio, ¿no? Por ejemplo, los escotes muy grandes, las minifaldas, y entonces a la hora que llegamos a la audiencia, pues es como, mira de lo que te perdiste, ¿no? Claro. Y eso a veces los saca de cabales, pero también hablamos de eso antes de la audiencia. O sea, tienes que estar ecuánime, tienes que estar tranquilo, trata de no engancharte para que esto pueda resultar bien, tomando en cuenta que lleva una desventaja. Wow, qué importante lo que nos estás diciendo. Otra de las cosas, no hemos hablado de otro elemento que también se da mucho, cuando hay adicciones en la pareja. Ah, bueno, eso ya es otra historia. No, es otra historia, pero también a veces comprobarlo es un verdadero, es un algo maratónico, es algo impresionante, ¿no? Porque es común que, por ejemplo, me ha tocado ver o saber de casos de que es que el papá es alcohólico porque lo vieron, le toman fotos de que estaba tomando algo, que estaba en fiestas y todo, y ahí se lo sacan y es alcohólico. O que es, yo lo he visto sospechoso y es adicto y es cocainómano, y de repente, pues entre que son peras o son manzanas, lo cierto es que ya tienes la carga, ¿no? Y tienes que acreditarlo. Y eso también no solo es desgastante, a veces es incómodo, ¿no? Porque si solo quedara en ese ámbito está bien, pero resulta que, oye, le pidieron prueba de coca, ¿no? Y eso se empieza a rumorar por todos lados y luego llega el pobre tipo que dice, no, no soy, pero ya tiene algo, un bagaje que dices, no puede ser posible. Bueno, sí, esas situaciones muchas veces los dejan sin trabajo, ¿eh? Sí, claro. O sea, y entonces cuando la señora después de 4 o 5 meses reflexiona y dice, oye, la pensión, no, pues es que ya se quedó sin trabajo porque la demanda, tú dijiste esto, pero a veces el tema no es que se quede en la demanda. Cuando se queda en la demanda no pasa nada, el tema es cuando le mandan un mensaje al jefe, ¿no? O cuando se juntan con la esposa del compañero de trabajo al que le platican que, ahí sí, el daño ya no hay nada que hacer. Ahí sí ya no podemos hacer nada. No, no, no. Y ellos mismos matan, ahora sí que a la gallina de los huevos de oro. Es correcto. O ellas mismas. De repente Sí. dices, no puede ser posible. Y hay otras que dicen, ¿sabes qué? Si tanto me estás afectando, ya no veo por mis hijos. Me salgo de trabajar. Por X situación. Y de repente dices, oye, olvídate de la bronca personal. Es por tus hijos. Sí he tenido, pero nunca he tenido un cliente que haya renunciado a su trabajo para no dar pensión. Nunca los he tenido. Sí se requiere incluso a veces de un apoyo de terapia psicológica para resistir los golpes ya sabes, se llevó el viernes al niño, los devuelve el domingo y el lunes está acusado de que les pegó a los niños. Sí. ¿No? Y entonces ese tema nos lleva varios meses de estar probando que no fue así, como te decía, probamos lo que no hicimos. Y mientras el tema es que al niño le venden la historia de tu papá no te quiere ver y tu papá está acá y al papá pues no le pueden ver porque el juez ya determinó que no se puede acercar a los niños. En el tema de las drogas y todo eso, si en mi caso, si yo veo que mi cliente me mintió, no sigo el patrocinio. No, estoy de acuerdo, pero el problema, si ves que le están diciendo que es un drogadicto, van a decir, yo no he hecho nada, y eso nuevamente es desgastarte. Ahora resulta que Sí. tengo que irme a hacer exámenes, tengo que acreditarlo cada X tiempo, etcétera, porque pueden objetar las pruebas y tienes que volvértelo a tomar, pero bien que mal es un gasto. Y no solo es un gasto en dinero, sino también es un gasto físico, que dice, oye, ¿ahora qué quiere, no? ¿Qué se le ocurrió ahora, no? Emocionalmente es un desgaste. Sí, claro. Sí, sí, es terrible.
lo que decíamos al principio del programa, lo acusan de violación, ya hay tantos acusos de violaciones que dicen, yo no he hecho absolutamente nada, etcétera, pero de aquí a que se acredita es una cuestión penal, ya no solo es civil, entonces de repente dices, qué difícil situación. Sí, sí, es muy complicado. Y otra de las cosas, también se ha puesto muy de moda las mediaciones. ¿Qué tanto ha favorecido esto para lo que son los divorcios y separaciones? Nunca he llegado a una resolución con la mediación. Ha sido muy complicada la mediación por este tema de las emociones, ¿no? En primer lugar, porque no nos dejan pasar como abogados. No. Y entonces cuando sale el convenio y a veces el mediador no trae la película que nosotros traemos y además en un par de horas difícilmente, ¿no? Entonces, no he visto hasta el día de hoy, no he logrado un convenio a través de la mediación. Lo he logrado a través de un proceso largo en donde casi siempre cuando ya vamos a la sentencia nos dicen, no, mejor lleguemos a un acuerdo. ¿Te ha tocado algún proceso que inician con una edad menor y termina el proceso ya cuando sean mayores de edad? Hasta ahorita no, pero sí me han tocado niños con parálisis cerebral y eso que requieren de terapia psicológica y de terapia física y no la tienen durante varios años y eso les implica el no avance. Entonces, en esos chiquitos en especial es súper importante recibir la terapia y la atención desde el principio porque el cerebro en ese momento tiene la posibilidad de avanzar y después ya no. Eso sí lo he tenido. Otra cosa que se me llama la atención, obviamente hay situaciones que es desgastante, todos los trabajos son desgastantes, todo esto, pero en especial en este caso yo creo que también tiene que ser muy desgastante para ti. Sí. ¿Cómo te relajas? Perdóname. No, porque muchos me dicen, es que, ¿sabes qué? Antes de entrar a la audiencia respiro. Pues sí, siempre vas a estar respirando, ¿no? Pues, de hecho, vas a estar transpirando. Pero al salir dices, bueno, ya, suspiro, ¿no? Pues espérate, ¿realmente cómo? Porque pues, a veces es tan incómodo que dices, o sea, ¿cómo le haces para olvidarte de los momentos más incómodos personales? Porque digo, soy profesional, sí, pero es persona. Ah, no, por supuesto que sí te involucras, ¿no? Claro. Claro que sí, y luego ves las cosas y sales súper enojado, ¿no? Así de que dices, ya, por favor, hago ejercicio, hago aquaerobics, hago natación, y el día de la audiencia desayuno super light, llevo mi lunch, si ya sé que la van a grabar, entonces algo que sea, ligero y llevo agua. Y al final, pues sí trato, respirar es solamente para entrar, ¿no? Si fuese un juicio oral, pero en realidad eso no te quita el coraje o no te quita la decepción o también la alegría cuando ganas, ¿no? Pero obvio que sientes, sí, claro. Cuando hay niños obviamente tiene que haber, bueno, siempre hay supervisión de las autoridades. En el caso, ya sea servidores públicos que están especializados en eso, ¿qué tan sensibles pueden llegar a ser cuando tienen tantos casos que están bajo no te diría custodia, bajo su atención? Yo creo que sí pierden la sensibilidad. Hubo una juez a la que yo fui a ver hace unos meses en la que le dije el niño no va a la escuela. Su señoría, el niño lleva meses encerrado sin ir a la escuela y hoy quisiera que lo escuchara. Entiendo la carga de trabajo, pero pues es un niño que no va a la escuela. Y la respuesta fue, no es el único niño que yo tengo aquí, así que espérese a la fecha de la audiencia dentro de 6 meses. Entonces sí hay una gran insensibilidad, yo diría que de muchos de los jueces, pero también del otro lado he tenido pues, la buena experiencia con jueces que son súper verdaderamente comprometidos en los asuntos y meten todo lo que hay, sobre todo cuando se dan cuenta que estamos probando que verdaderamente el papá es una buena persona y debe ver a sus hijos. ¿Qué tan buenos o qué tan recomendables son las terapias, ya sea de terapeutas, psicólogos, incluso hasta psiquiatras, coaches, porque ya también los coaches se están metiendo en todo esto, y hay coaches familiares, entonces, ¿qué tan válido es asesorarse de terceros?
Nosotros lo hacemos, nosotros sí nos asesoramos de psicólogos, de psiquiatras, incluso desde que el cliente viene por primera vez con nosotros y si vemos que algún tema, vemos que tenga acompañamiento psicológico, porque eso también le permite ser más objetivo y eso también le permite tener una mejor relación con el niño cuando se lo lleva, porque también tenemos que cuidar el corazón desde niño, ¿no? Entonces, también de este lado es no vayas a hablar mal de su mamá, no le digas que su mamá hizo tal o cual cosa, tú enfócate en lo tuyo y además involúcrate en el niño. O sea, ve a la escuela del niño, pide estar ahí, pide estar en las escuelas, pide ir a los festivales, que ahora ya casi no hacen festivales, pero ve a las juntas y trata de verlos entre semana y hacer actividades con ellos. Pero sí los requerimos, claro que sí. Sí. Ahora, dentro de toda la experiencia que has tenido, en todos los casos que has tratado, etcétera, ¿crees que haya una posible inducción al divorcio? Es decir, Sí. hay un tipo de ABC, si te vas a divorciar, espérate, piensa en esto, esto, esto. ¿Sería bueno antes de iniciar los procesos? Yo creo que es a la inversa, antes de casarte y Es antes de bueno, sí, claro. juntarte, entonces, o de como le quieras llamar, haz una reflexión. Yo creo que el tema antes de casarte del dinero es un tema que se debe hablar, aunque suene feíto, ¿no? La gente Sí. le da pena y dice, no, pero háblalo, ¿no? Y decide exactamente qué es lo que quieres. La otra es, ¿te quieres casar porque va a haber una fiesta inmensa o te quieres casar porque quieres vivir con esa persona? Ahora, lo otro es que el matrimonio no es la meta. El matrimonio es el enganche, ¿no? La meta es el trabajo que haces diariamente para Claro. conservarte juntos. Y ahora, pues es desechable cualquier relación. Ya no quieres trabajar en esa relación. ¿Qué tal? Hablamos mucho del divorcio, pero en los concubinatos, ¿qué tanto se da también? Debiera, ahora todos quieren vivir juntos. Sí, porque dicen que así no hay obligaciones. Exacto, eso es lo que dicen, digo, no saben, obviamente no saben de derecho, etcétera, pero de repente llega un tiempo en común o hijos en común y es prácticamente lo mismo. Es correcto. En ese sentido, pues yo creo que podrías tener una gran oportunidad de mercado si haces un ABC de las parejas, ¿eh? Cásate o ser concubino, pero atenta a las consecuencias, porque realmente son muchas consecuencias. No se habla de cuando hay hijos. Da lo mismo si te casas que si te vas a vivir en concubinato cuando llegas al juzgado. O sea, la única diferencia es que en un caso te van a divorciar y en el otro no, ¿no? Ujú. Pero finalmente los temas económicos, los temas de los hijos, todo eso está ahí. Si no, no estarías en el juzgado, estarías en tu casa habiendo llevado tu camaleta, ¿no? Pregunta, ¿y qué pasa con los perrijos? ¿No luego no te da a veces risa que le dan más importancia a un perrito que al hijo mismo? Sí, sí es cierto, sí. Ahora sí, como dice la canción, ¿y quién se queda con el perro? Sí. Ujú. O sea, es que, ¿sabes qué? De repente veo las revistas del corazón, como les llaman, y dices, esta demandó y todo, y pasan las fotos del juzgado, y cuando de repente ves ya lo que está pasando, dices, no puede ser posible, es un espectáculo. El problema es que deberían de entender que el espectáculo quizás sea, en el mejor de los casos, para las revistas del espectáculo, esto es la vida real. Lo que ves es que sales muy lastimado, ¿eh? Por O sea, eso, sales muy gastado de los juzgados, no solo económicamente, porque al final cuesta. O sea, el abogado cuesta, el proceso cuesta, los peritos cuesta, o sea, todo es dinero. Pero emocionalmente el costo es muchísimo más alto. Y eso es lo que la gente no toma en cuenta. O sea, la gente ahora dice, no me voy a casar porque así no tengo obligaciones ni derechos. Ah, bueno, pues órale, ¿no? Allá te espera en el juzgado. fíjate que a mí me encanta cuando empiezan a sacar de alguna manera normas o leyes de los hechos, ¿no? Dicen, bueno, es que una vez que se separan o se divorcian o como quieras, el hombre siempre buscará inmediatamente sustituir a la mujer y la mujer ve por sus hijos. No De es repente dices, cierto. oye, ¿qué onda, no? O sea, llegar a esas conclusiones o esas líneas, esos lineamientos, etcétera, lo único que hace es tratar de abaratar la vida, porque así no es. No, no es así. Sí he tenido parejas que se han divorciado y que ya está la fecha de la siguiente boda, ¿no? Esas las he tenido, pero tampoco es que todos los hombres estén esperando una sentencia de divorcio para casarse, ni las mujeres. Simplemente eso es cuestión de persona, seas hombre o seas mujer. Pero no es cierto que las mujeres se dedican a sus hijos y están ahí,
y los hombres son unos canijos que van y buscan otra señora. No, es lo que sí he visto hoy es que cada vez más mamás prefieren dar una pensión y dejar a los niños con el papá. Eso sí lo he visto hoy. ¿Y eso por qué será? Pues ¿Comodidad? porque ahora lo que dicen muchas mujeres es, yo fui a la universidad y por lo tanto no debo cambiar pañales, ¿no? Entonces, yo no digo que no es obligatorio tener hijos, pero hayas ido o no hayas ido a la universidad, eres la mamá de ese niño y ese niño necesita a su mamá. Claro, como el papá. Exacto. O sea, por eso son dos, ¿no? No, y además la carga es mucho más ligera si la cargan papá y La mamá. compartes, Sí, desde sí, por luego. supuesto. Fíjate que a mí también me ha tocado ver que de repente empiezan, ya se llegan los acuerdos y el hombre, porque normalmente es el hombre que está pagando las pensiones, digo en términos generales, habrá excepciones. Y resulta que la mujer empieza ya a recibir la pensión y empieza a trabajar. Pero normalmente hace cosas que no Sí. generan recibos, ¿no? Se meten hasta al OnlyFans incluso, hacen cosas que dices, oye, eso también es un ingreso, ¿eh? Y eso te juega para tus ingresos, los que te tocan, ¿no? Lo que pasa es que ahí volvemos otra vez al tema de la igualdad, ¿no? Hay abogados que les dicen que no trabajes porque si no, entonces no te va a tocar pensión. Y yo lo que les digo a las señoras es, y aún si es mi cliente, tú trabaja, porque si el señor se muere, ¿qué hacemos? ¿No? Se acabó el dinero. Ahora, hay circunstancias. Una mujer de 60, 70 años que se está divorciando, que no ha estado en el mercado laboral, que de pronto se divorcia, pues sí le cuesta más trabajo o casi es imposible llegar a empezar a generar ingresos, ¿no? Pero una mujer, hay mujeres que se casan y a los 3 años ya no les gustó y se divorcian y quieren pensión por 18 años porque tienen un hijo, ¿no? Y la pensión es para el niño, no para ellos. Eso Sí. y la compensación, que también es un tema, ¿no? Entonces, todo lo que el señor tiene, pues entonces vamos a michas por la compensación por 2 años de matrimonio. No, pues así no es tampoco. Al final se convierte en un negocio muy rentable. Sí, bueno, a veces depende quién sea el señor, No, sí. desde luego, incluso hasta quién es la señora, ¿no? Bueno, Lo sí. hemos visto digo, ahora sí que en el espectáculo, en la media, etcétera, que de repente hay gente que hace del matrimonio un negocio. De hecho, me decía que algunos amigos que siempre veían al matrimonio, no, al patrimonio por el matrimonio, ¿no? Y espérate, no, el matrimonio no es eso. Bueno, no es la idea ¿no? No, no, se supone que, bueno, regresaríamos a la definición esa de cuando estudiamos derecho, ¿no? Hace 40 años, ¿no? De la unión de un hombre y una mujer para darse ayuda mutua. Claro que si yo pongo esa definición hoy sobre la mesa, pues me acaban. Pero realmente es la unión de dos personas que se van a ayudar mutuamente y saben que en el camino va a haber cosas buenas y cosas malas y momentos terribles y demás, pero lo que hace la diferencia es tu carácter y el querer seguir adelante. Ahora una pregunta, con la incorporación de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿de alguna manera se han modificado algún tipo de pruebas o situaciones que hayas visto en tu experiencia? No, es parejo, sí, es igual. Las reglas son las mismas. No, pero lo que me refiero es, quizás sean menos pasionales, más sensatos, etcétera, en tu Ah, apreciación. no, es igual. ¿Es igual? Es igual. O sea, al final el ser humano es único y tiene la posibilidad de ser grande lo pequeño y lo pequeño Sí, es igual, o sea, magnificarlo. no hay de que tú digas, bueno, es que cuando la pareja es de dos hombres o de dos mujeres, entonces es más fácil dialogar. Uno pensaría que sí, porque la estructura mental se supone y cerebral es igual, pero lo cierto es que no es así. Sí, alguien acoge el rol Sí, del pero otro, se ¿no? supone que como biológicamente están empaquetados o digamos de la misma forma, pues entonces se supondría que se entienden mejor y pueden llegar a mejores acuerdos. No es la realidad. Y que, perdóname, es más fácil o difícil, por decirlo así, cuando hay en el divorcio con los hijos adoptados. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Es igual de todas De maneras. todas Sí, formas. no, ahí no importa si el niño es natural o es adoptado. Incluso he tenido divorcios en donde el papá se da cuenta que sus hijos no son sus hijos, ¿no? Y en esos casos, cuando planteamos bueno, ¿qué hacemos? La respuesta que he recibido hasta el día de hoy es, no les digamos, ¿no? Yo los quiero porque pues yo los he criado, yo los he mantenido y quiero seguir siendo el papá de los niños, pues siempre. Pero eso lo podría tomar
entonces la mujer como arma para decir, no quieres que lo sepan, entonces cáele con más, ¿no? Ah, bueno, hasta ahorita no me No, no tocó digo, pero podría eso. dar, perdóname, porque Ah, ese bueno, tipo de sí situaciones, podría ser, claro. pero sin embargo, puede ser que lo que sí es un derecho humano es el derecho a la salud, y dentro del derecho a la salud y además está el derecho a la identidad de los niños. Entonces los niños tienen derecho a saber quién es su papá biológico, aun y cuando el que los mantiene y los cuide sea otro, pero sí es un derecho de los niños. Ahora, cuando está el matrimonio en buenos términos, el divorcio en buenos términos y todo, eh, ¿por qué crees que se logre ese diálogo tan franco? Porque hablaron todo el tiempo, porque realmente aman a los hijos y ven por lo mejor para ellos, porque quieren ser civilizados o simplemente porque tienen otros intereses. Entonces, ¿sabes qué? Mejor me arreglo aquí y ya. A lo No, que yo sigue. lo que he visto es que es gente muy razonable. Hace muchos años, de los primeros divorcios que yo llevé, el señor le había puesto el cuerno a la señora y entonces llegamos a un convenio que la pensión era miserable, ¿no? Y yo le decía, ¿de veras, señora? Y me dijo, sí, pero ¿por qué acepta, no? Ya en un plan así ya de cuates. Y la señora me dijo, mira, él es un buen esposo, es un buen hombre, cometió un error. Pero ese error que él comete no me da a mí, la verdad, para hacerlo picadillo en los juzgados. Yo sé que he vivido con él muchos años, sé que es un hombre que siempre va a responder y que siempre va a ver por mí. Entonces, en esas condiciones, pues vamos al juzgado porque había hijos menores, pero es muy suave el cambio. Y la verdad es que es gente que habla y que reconoce que no fueron perfectos, ni unos ni otros, que eso es algo bien importante, porque en los divorcios el otro es el que cometió los errores y el que lo acusa es perfecto. Y cuando la cosa es tersa es porque tú reconoces que cometiste errores y el otro reconoce que cometió errores. ¿Crees que eso, digo, perdón, pero hay algo que estamos cuestionando en estos momentos? ¿Crees que en eso influye la educación y los Ah, valores? claro, sí, por supuesto. Y Sí. quien lo tiene, ¿no? Y quien no, pues simplemente Es tu vivieron la ley de la educación selva. y el entorno en el que vives, ¿no? O sea, si tú has visto que a lo mejor a ti te tocó a unos papás que se divorciaron y lo hicieron en buenos términos, seguramente tú aprenderás eso. La idea del matrimonio es que dure, bueno, se supone para siempre, pero vamos a suponer que esto por la circunstancia que sea ya no es posible, pues lo ideal es terminarlo bien, porque al final hay un vínculo, sobre todo cuando hay hijos, que es indisoluble, que son los hijos. Entonces te vas a ver con ellos el resto de tus días. Entonces mejor ve al otro, pues llévatela bonito. Eso es lo que me decían mucho. Si iniciaste algo bonito, termínalo Es correcto, bonito. sí. Ya, hazlo bonito. O sea, al final seamos todos bonitas personas y pues tómalo como una experiencia y adelante, ¿no? Es correcto. Pues bueno, te agradezco mucho. Nuevamente el propósito es que tengamos elementos, de este programa es que tengamos elementos todos para saber qué hacer en estos casos. Gracias por tu comentario y lo Muchas único que me gracias. gustaría es que nos dijeras en tus propias palabras, ¿quién eres? Bueno, yo soy una abogada, verdaderamente por convicción. Desde que tenía 8 años decidí ser abogada. Estudié en la Escuela Libre de Derecho hace 40 años en unas condiciones muy diferentes de las que hay hoy y me siento muy satisfecha porque cada niño que yo peleo y que lo pongo en el lugar que las condiciones me dicen que son las mejores, creo que voy salvando una generación. Un favor, tus redes sociales para la gente que nos está viendo. En Facebook, Ameyali Abogados, ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias. Gracias y sobre todo, es bueno, me voy a quedar con esa idea, el ABC del matrimonio, o cómo hacer de un matrimonio fácil y un divorcio más fácil todavía. Exactamente, justo, gracias. Muchas gracias y ustedes que nos están viendo, gracias. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima.